Buenos días, mis hermanos. Qué gusto saludarles en esta mañana. Qué bendición estar una vez más aquí, compartir con ustedes. Le decía al pastor Oldemar que veo un buen grupo de hermanos. La iglesia de nosotros, por los mensajes que recibí ayer, creo que hay más gente en las playas. Muchos aprovecharon el fin de semana y por lo menos en nuestra iglesia sé que mucha gente se fue de paseo. Qué bendición poderles saludar a todos, hermanos. Les aprecio, les amo en Cristo Jesús. Cada vez que vengo me gozo en poder compartir con ustedes y me alegro. Hasta hoy volví a participar del Shalom, ¿verdad? Por lo menos creo que, si no me equivoco, hasta antes de la pandemia no se hacía eso. Eso es bueno saludar. Damos gracias al Señor. Ha sido una semana difícil a nivel en iglesia. Aquí está el hermano pastor Steve Lucas, hermana Ángela. Hemos estado haciendo un trabajo. Estamos construyendo con el Ministerio Matrix y el Ministerio de Brooks una aula de escuela dominical en Alto. Y desde el sábado anterior hasta el viernes, hasta ayer prácticamente hemos estado trabajando, cansado, muy cansado. Así que si por un momento, mi hermano, usted ve que me quedo, me silban, ¿verdad? Ustedes saben, hermanos, que una vez invité a un hermano a predicar hace muchos años a la iglesia. Y yo creo hasta el día de hoy, hermano, a no ser de que esté equivocado, que yo creo que ese hermano sí se quedó, hermano. Se quedó, yo estaba atrás y se quedó así, se quedó. Yo pensé que estaba pensando lo que iba a decir. Y no, se quedó. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y al rato reaccionó. Entonces yo creo que sí, hermano, sí se quedó. Pero bueno, aquí estamos. Dios es bueno, Dios nos da la fuerza. Y es una bendición siempre poder compartir la palabra, el poder estar con ustedes. Les envía saludos mi esposa, mis hijas. Mi esposa está predicando en este momento allá en la iglesia, en Jesús María. Bueno, aquí estamos en esta mañana. Vamos a la escritura. Necesitamos aprovechar el tiempo en esta mañana. Espero que me pueda dar el tiempo para poder compartir este mensaje. He orado mucho, he estudiado mucho este tema y me gustaría que nos fuéramos a Lucas capítulo 16. Y vamos a leer una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo dijo, habló hace 2000 años a un grupo específico en ese tiempo. Y ahora me voy a tomar el tiempo de poder explicar el contexto de esta parábola. Es muy conocida, la vamos a leer, vamos a estudiarla y con ayuda del Espíritu Santo vamos a sacar y tomar aplicaciones muy importantes para nuestra vida espiritual en esta mañana. ¿Están conmigo, mis hermanos? Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice la escritura, la palabra del Señor así en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima
está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantare de los muertos. Aunque se levantare de los muertos. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, Señor, damos gracias infinitas, Señor, en esta hora. Primeramente, Señor, por permitirnos y tener el privilegio de poder congregarnos, Señor, como iglesia, como pueblo. Ahora, en esta mañana, Señor, preparamos nuestros corazones, Señor, para que tu santa, bendita y poderosa palabra nos hable y nos ministre o nos exhorte si así es necesario, Padre. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La cadena de noticias BBC de Londres, Inglaterra, se tomó en el año 2020 el tiempo de hacer un estudio de cuáles eran las últimas palabras y los últimos deseos de los condenados a muerte antes de ser ejecutados en cárceles de Estados Unidos. Esta cadena BBC mundialmente conocida se dedicó un tiempo a hacer ese estudio. Y dentro de los datos que arrojó ese estudio, mis hermanos, los datos que arrojó esta investigación, encontramos algunas peticiones que estos condenados a muertes solicitaron antes de ser condenados. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba David Stoker. David Stoker pidió antes de morir 2 hamburguesas, papas fritas y helados. Y sus últimas palabras fueron, viendo hacia la ventana donde estaba el público, dijo: lamento mucho tu pérdida, pero yo no maté a nadie. Esas fueron las últimas palabras de David Stoker antes de ser ejecutado. Thomas Bereford pidió antes de morir frijoles, arroz, maíz dulce, galletas y gaseosas. Y sus últimas palabras fueron: siento todo lo que le haya hecho a cualquier persona, espero que me perdone. Uno más, Jeffrey Barney, fue más se estaba cuidando más, pidió un tazón de cereal con leche y sus últimas palabras fueron: siento lo que hice, me merezco esto, Jesús, perdóname. Qué interesante, porque en esta mañana, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios, vamos a conocer no cuáles fueron las últimas palabras de un condenado a la muerte, sino que vamos a conocer cuáles fueron las palabras, los deseos y las peticiones de un hombre que no fue solamente condenado a morir, de un hombre condenado a morir, sino de un hombre que fue condenado a pasar toda la eternidad en el infierno. Pero para eso es necesario que nos introduzcamos y estudiemos un poco esta parábola que les acaba de mencionar. Ahora, todos sabemos que una parábola es un relato ficticio, una ilustración que muestra una verdad o que ilustra una verdad. El propósito de las parábolas era precisamente ese, a través de un relato que pudo haber sido ficticio, aunque les comento, entre comillas, encontré algunos comentarios de unos estudiosos judíos haciendo referencia a que esta parábola que nuestro Señor Jesucristo mencionó o dijo pudo haber sido real. Pero bueno, es una parábola y lo vamos a tomar como una parábola. Ahora, para estudiarla, mis hermanos, es importante que analicemos un poco los personajes. Y en el versículo 19, si nos devolvemos al inicio de la parábola, ella misma nos va narrando
quiénes eran estos dos personajes, dos de los personajes más principales que esta parábola menciona. Por ejemplo, en el versículo número 19 dice que había un hombre rico. Un hombre rico. Escuche, no sabemos cómo se llamaba. La Biblia no dice cómo se llamaba este hombre. Sí, hay tradiciones, sobre todo católicas, del siglo IV, siglo V, que se atrevieron a ponerle un nombre. Ahí me lo encontré. No se lo voy a decir porque la Biblia no dice cómo se llamaba. Sí sabemos que era un hombre muy rico. A mí me llama sumamente la atención los tiempos que hoy estamos viviendo, cómo muchas personas en el mundo hoy les interesa ser conocidos por las personas. Hoy en este mundo globalizado, lleno de tecnología, de términos que por lo menos para mí muchos son desconocidos, encontramos tantos influencers, personas que quieren ser reconocidas por el mundo. Algunos utilizan letras de canciones para atacar a sus exparejas y estas situaciones hacen que obtengan millones de likes, de personas siguiéndolas. Vi hace unos días en Instagram a Cristiano Ronaldo, puso una foto ahí almorzando y le aparecieron 300 millones de likes. Yo puse uno y me aparecieron cuatro, y me sorprendí porque eran muchos. 300 millones. Hoy muchos se preocupan en el mundo por ser reconocidos, pero lastimosamente yo creo que hay una verdad que nosotros no podemos pasar por alto, que en vez de esforzarnos por ser reconocidos por el mundo, tenemos que ser reconocidos por el Señor. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos que era muy importante que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Este hombre rico que la parábola nos menciona pudo haber sido un hombre muy rico, y era muy rico, y se lo voy a explicar por qué era tan rico, pero no era conocido en el reino de los cielos. ¿Qué es más importante? ¿Tener fans, seguidores, dinero, fama, riqueza en este mundo, o no tener nada y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida? Este hombre era tan rico que el mismo texto nos dice que vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura era sumamente cara. Solo la gente que tenía mucho dinero podía vestir de púrpura, porque era un material que era muy difícil de extraer. Era una tinta, más que todo era una tinta que era sumamente difícil de extraer, y por eso era tan caro. De igual manera, recuerdan los evangelios cuando aquella mujer derramó aquel perfume caro, aquel perfume que era tan caro, que nos relatan los evangelios que era sumamente caro, porque ese perfume se extraía de unos árboles que se encontraban en algunas zonas remotas del mundo en ese momento. La púrpura, no cualquier persona podía vestir de púrpura. Usted sabe, iglesia, hermanos, mi hermana, que hay gente que se esfuerza tanto por vestir los mejores vestidos. Y uno se sorprende, hermanos, uno se sorprende. Hace poco andaba con mi esposa, mi familia, andamos en Multiplaza. Ya saben de qué andábamos, ¿verdad? De window shopping, ¿verdad? Andábamos dando vueltas y había una tienda sumamente cara. Y vimos a un señor salir de esa tienda con una cantidad de bolsas, así en las dos manos, que increíble, ¿verdad? Que por la tienda y por las bolsas no pude dejar de pensar lo que pudo haber gastado ese señor en esa compra, ¿verdad? Pero sabe que hay una vestimenta que el dinero no compra, y la Biblia lo dice. Es la vestimenta, los vestidos de justicia y de salvación que son pagados por la sangre de Jesucristo. Esa es la vestimenta que los hijos de Dios tenemos que usar y debemos de ponernos. Este hombre era rico. Este hombre vestía de púrpura y de lino fino. Y aparte de eso, nos dice el texto que hacía banquete con esplendidez.
Tenían los mejores alimentos. Póngale lo que usted quiera. Imagínese la mejor comida para usted. Yo me puedo imaginar lo que a mí me gusta. Lo que es un banquete para mí. Camarones, manjares, comida, exóticas, caras. Este hombre podía hacer eso. Su ropa, su poder económico, la mejor comida. Pero despreció lo que para nosotros es la mejor comida de todas. El pan de vida. Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos el perfil de este hombre. Rico, buenas vestimentas, buena comida. El rico. Ahora, el otro personaje en el versículo 20 dice que había un mendigo llamado Lázaro. Yo no sé si usted sabía que de todas las parábolas que hay en los evangelios es al único que se le menciona por el nombre. No hay otra parábola, lo puede buscar, en la cual usted va a encontrar que se mencione en la parábola el nombre de un personaje. Por eso es que algunos estudiosos tratan de darle a esta parábola un relato de algo que sucedió. Este mendigo se llamaba Lázaro y estaba a la puerta del rico lleno de llagas. Lázaro era una persona ignorada por el mundo, menospreciada por la sociedad, pero era un hombre conocido en el reino de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces yo creo que desde aquí nosotros podemos ir haciendo las comparaciones. Riqueza, vestimenta, comida, poder. Tal vez no tengamos nada de eso, pero tenemos lo más valioso, que nuestro nombre esté inscrito, y reitero esto, en el libro de la vida. Lázaro, versículo 21, era un mendigo que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hermano, yo no sé si usted es consciente de eso. ¿Les ha pasado que muchas veces cuando comemos pan en la mesa, las migajas caen en la mesa? ¿Qué es lo que hacemos con esas migajas? Las recogemos, en algunos casos, las jalamos, las tiramos, las recogemos en una servilleta y vamos y las botamos. Literalmente, lo que la Escritura nos dice es que estas migajas caían de la mesa y ese mendigo llamado Lázaro ansiaba saciarse de esas migajas. Pero no solo eso, para agregarle a la situación, dice que el hombre, Lázaro, tenía llagas en su cuerpo y los perros venían y le lamían las llagas. Ayúdeme. Yo no sé si hay una expresión más miserable, con todo respeto, de que un perro venga y le lame las llagas a uno. No la hay, por lo menos para mí. ¿Alguna vez se han cortado? ¿Alguna vez han tenido una situación en que hay veces que los mosquitos se le acercan? Es una desesperación. No había, o creo que no hay, una expresión más miserable de que un perro le lama las llagas a una persona. Y Lázaro era esa persona. Pero ¿saben algo? Él tenía la mayor riqueza de todas. ¿Y saben cuál era esa riqueza? La salvación de su alma. ¿Saben por qué? Porque a partir del versículo 22 empieza lo bueno. Empieza lo interesante. Hemos visto el perfil de estos dos personajes. Pero en el versículo 22 dice que aconteció que murió el mendigo. Creo que lo están leyendo en la pantalla, ¿verdad? Sí. Y quiero que presentemos atención a esta imagen. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo no sé si entendemos esta imagen y quiero tratar de que usted capte este momento. Rafa, ¿puedes venir un momento, Rafa? ¿Me permite un momento? Johnny, ¿puedes venir un momento? Me encontré una versión acerca de ese texto
Y escuche lo que me encontré en esa versión, pues aquí, yo en medio de ustedes dos. Lo que el texto está diciendo es que fue llevado. Me encontré una versión donde dice que fue escoltado. Literalmente, Lázaro fue escoltado por ángeles. ¿Me acompañan? Acompáñenme. ¿Saben lo que es una escolta? ¿Ah? ¿Quiénes usan escoltas? Los expresidentes, los presidentes, las personas importantes. Al que le lamían las llagas, al que anhelaba las migajas que caían del pan, fue escoltado, llevado por ángeles al seno de Abraham. Gracias, mis hermanos. Solo quería ilustrarles. Fue llevado, fue escoltado por los ángeles al seno de Abraham. Quiero explicarle este contexto, o este término, más bien, perdón, del seno de Abraham, porque según algunas, hay un texto judío muy reconocido que se llama el Talmud. El Talmud lo que hace es recoger una serie de recopilaciones de rabinos acerca de las leyes judías. En el Talmud, gracias Marito, en el Talmud usted va a encontrar que el seno de Abraham para los judíos es una referencia a lo que es el cielo. Ahora, porque he escuchado conceptos con respecto a eso, y si usted me lo permite, por lo que he estudiado, el seno de Abraham es un sinónimo de cielo. Cuando dice que fue llevado por ángeles al seno de Abraham, quiere decir que fue llevado al cielo por los ángeles. ¿Y qué pasó con el rico? Dice, y murió también el rico. ¿Y qué pasó? Fue sepultado. ¿Notan la diferencia? El mendigo fue escoltado por ángeles al cielo y el rico murió. Así de sencillo, murió. El que tenía ropa fina, el que hacía comida, el que hacía banquetes, murió. Hay una diferencia. A mí me llama sumamente la atención eso y no puedo evitar, hermanos, cada vez cuando estudiaba eso, acordarme de aquella historia de Raquel y Lea. ¿Recuerdan? Las hijas de Labán, de las cuales Jacob se enamoró. La Biblia detalla de que una de ellas, Raquel, era de buen semblante, de lindo semblante y de hermoso parecer. Y la otra dice, tenía ojos delicados. Hay una comparación. Uno fue llevado, escoltado, y el otro murió. Y aquí, mis hermanos, es donde realmente, después de la muerte, donde se ve la diferencia entre los que confiaron en Dios para salvación y en aquellos que la menospreciaron. Porque muchos piensan que con la muerte se acaba todo. Y ahora mi hermano Mario mencionó, mientras él hablaba acerca de la eternidad, con la muerte para los hijos de Dios no termina todo. Además, y para los no hijos de Dios tampoco termina todo. La muerte tan solo es inicio, el inicio de la eternidad, o con Cristo o sin Cristo. Y ahí es realmente donde nos vamos a dar cuenta quién es rico y quién es miserable. En la eternidad, no aquí. Murieron los dos. El rico fue sepultado. Murió y fue sepultado, mientras que Lázaro fue escoltado y llevado por ángeles al seno de Abraham. Ahora, permítame que recordemos las peticiones de los condenados a muerte. ¿Recuerdan? Papas, gaseosas, cereal y sus últimas palabras. Ahora vamos a ver cuáles fueron las palabras de este hombre en condenación. Las primeras palabras de este hombre. Versículo 23 dice que en el Hades es un nombre griego usual que representa al lugar de los muertos. Es el mismo significado que tiene en el Antiguo Testamento la palabra Seol. Seol, Hades, tiene que ver con un lugar donde están los muertos. Y en el Hades, estando, ojo el verbo, lea el verbo, la conjugación verbal. No dice y estuvo y estará. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro.
Tengo de la iglesia donde nosotros nos congregamos a 100 metros un grupo de testigos de Jehová. Si usted escucha y recibe a los testigos de Jehová a su casa, ellos le van a decir a usted que la muerte es un estado de inconsciencia. Que el que muere, muere, duerme, no va a pasar nada, como los animales, dicen ellos. Ese texto, narrado por Jesús, nos está mostrando algo diferente. Ahora, quiero explicarle un poco el contexto del por qué Jesús está contando esta parábola. Durante su ministerio, durante la obra de Jesús en esta tierra, Jesús se enfrentó a los judíos, a los religiosos, pero específicamente habían dos grupos que se oponían fuertemente a Jesús. Unos eran los fariseos y los otros eran los saduceos. Eran dos grupos opuestos a Jesús. Los fariseos eran los más numerosos, eran los que más habían en esa época. Los saduceos era un grupo más pequeño, pero que quienes pertenecían a los saduceos eran la clase alta de la sociedad judía. Los dos atacaban a Jesús, pero entre los dos tenían diferencias doctrinales, y la diferencia más fuerte que entre ellos tenían era que los saduceos no creían en la resurrección. Es más, el contexto de esta parábola es que los saduceos, la única vez, usted puede leer los evangelios y muchas veces dice la escritura, y vinieron los fariseos y los saduceos, y vinieron los fariseos y los saduceos. La única vez, la única discusión que Jesús tuvo solo con los saduceos fue en este contexto. ¿Saben cuál fue esa discusión? Los saduceos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, explícanos esto. Una mujer se casa con un hombre. El hombre muere sin tener hijos y según la ley, conocemos Deuteronomio capítulo 25, le correspondía al hermano casarse. Se muere el hermano, no tiene hijos. Viene el otro, se muere el otro. Escuche la pregunta. Se mueren todos. Los saduceos le dicen a Jesús, cuando muera la mujer, ¿de quién va a ser esposo cuando estén en el más allá, en la eternidad? Eso está en Mateo capítulo 22, léanlo en su casa. Lo que están haciendo es tratar de engañar, de hacer caer a Jesús. Te invito a que lea la respuesta, es maravillosa la respuesta de Jesús. En el cielo, Jesús le dice, ni se casarán, ni se harán en casamiento. A quienes Jesús le dirige esta parábola es a los saduceos, a quienes no creían en la resurrección. Y lo que les dice es esto: Lázaro no está en un estado de inconsciencia, al contrario, estaba en tormentos. Es más, vea el estado de conciencia en que Lázaro estaba, que reconoce a Abraham. ¿Cómo sabía que era Abraham? ¿Cómo sabía, hermanos? No habían fotos, no había Facebook, no había redes sociales, no había nada. Pero él reconoció, hay un estado de conciencia. El reconocer a Abraham nos muestra de que este hombre rico era parte del pueblo de Israel. Aunque no era un hijo de Dios, podía conocer la Biblia, tenía mucho dinero, tenía muchas cosas, pero no conocía a Dios. Y el hecho de ser hijo del pueblo de Israel, de ser descendiente de Abraham, esto no le garantizaba la vida eterna. Así como hoy en día, mis hermanos, no nos garantiza la vida eterna el hecho de que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos sean creyentes. Somos creyentes y nacemos de nuevo únicamente a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y usted está pensando en aquel texto, perdóneme, me voy a arriesgar, disculpen. Hay un texto en el libro de Hechos con Pablo y el carcelero de Filipos. ¿Recuerdan? Cuando Pablo le dice, tú y tu casa serán salvos. Uno de los textos que muchas veces he visto que mal aplican, hermanos. Yo soy salvo, mi familia es salva. No nos hace salvos el hecho de nacer en una iglesia, de que mi papá sea creyente, que mi mamá sea creyente.
Somos salvos a través de Jesucristo únicamente. Él reconoció a Abraham, él conocía, pero no era hijo de Dios. Ahora sí, ¿qué fue lo que pidió, hermanos? ¿Qué fue lo que pidió este rico en el infierno? Papas, gaseosas, cereal. ¿Qué fue lo que primero que pidió? Padre Abraham, ten misericordia de mí. Wow. A mí se me eriza la piel eso. Me eriza la piel porque lo primero que pidió en condenación fue misericordia. Te puedo asegurar, lo que menospreció siempre es lo primero que pide en el infierno. Misericordia. Lastimosamente, esa es una realidad de miles o millones de personas en el mundo hoy en día. Están despreciando la misericordia de Dios. Y llegará el día donde con toda su alma anhelarán la misericordia de Dios. Yo no sé si usted ha analizado ese texto. Lo primero que este rico pide en el infierno es misericordia. 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 Y lo segundo que pide, igual, es de ponerse a pensar, hermanos. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Ojo la actitud, hermanos. En la vida, pudo haber tenido durante toda su vida la actitud de arrogancia de enviar, tráigame, vaya, traigan. Y aún en condenación él muestra una actitud, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Las dos cosas que este condenado pide en el infierno. Número uno, condenado, hablo de condenado de condenación, ¿verdad? Eso no feillo, ¿verdad? Esta persona condenada pide en el infierno, número uno, misericordia. Y número dos, escuche, pide que la punta del dedo, literalmente, es mojar el dedo en agua y ponerlo sobre su lengua. ¡Qué increíble! Después de haber sido rico, se invirtieron los papeles. Ahora, el mendigo está disfrutando de la vida eterna y el rico está pidiendo una gota de agua. Yo creo, mis hermanos, lo voy a decir esto con todo el temor de Dios. Yo creo que estas palabras deben de estar retumbando en los oídos de aquellos que hoy se encuentran en el infierno, hermanos. Porque despreciaron no solo la misericordia de Dios, sino muchas veces despreciaron el agua de vida. ¿Recuerdan a Jesús cuando dijo, yo soy el pan de vida? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Usted se imagina a ese hombre en condenación viéndome hacer eso a mí en este momento? Una gota era lo que deseaba. Ahora, me detengo ahí un momento, permíteme detenerme, ya casi voy aterrizando. ¿Qué pasa con Lázaro, hermanos? ¿Ustedes escuchan o leen a Lázaro hablando, pidiendo? ¿Quién es el que está hablando? El texto nos dice, y Abraham lo va a decir ahorita, que Lázaro era confortado, no necesitaba nada. Verso 25, pero Abraham le dijo, acuérdate de que recibiste tus bienes y Lázaro sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, verso 26, le dice Abraham a este hombre, al rico, hay un gran sima, esta puerta entre nosotros y vosotros, de manera que los quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Yo leo esto y me pregunto, ¿qué pasa con todos esos libros que usted se encuentra en librería? 7 minutos en el infierno, 20 minutos allá,
15 minutos allá. Escuché a una mujer un día decir que ella fue al infierno y que olió el aliento del diablo. Así, dice que ella su olfato, el diablo lo hizo así, ella lo olió. Y que anduvo por las cárceles del infierno y que vio a este y vio a lo otro. ¿Saben que hace un tiempo, hace unos años, bueno, hermano, creo que muchos años donde yo vivo, ¿verdad? Pastor Steve estuvo en mi casa en estos días arriba. Yo vivo en un apartamento en alto. Un día, cerca de las 11 de la noche, tocan la puerta. A las 11 de la noche me levanto, abro la puerta y me encuentro un policía. Y vuelvo a ver hacia abajo y veo la patrulla con las luces encendidas. Me asusté, digo, algo pasó. Un policía a las 11 de la noche me hace, pastor, ya no aguanto, tenía que pasar aquí. Bueno, no puede haber pasado mañana al mediodía. Yo, ¿qué pasó? Pastor, es que estoy leyéndome este libro. Y vuelvo a ver 7 minutos en el infierno. Y yo, sí, es que es cierto lo que eso dice. Es cierto lo que eso dice. Digo, bueno, no lo he leído el libro, pero más o menos creo saber lo que dice. Ahora, yo sí creo, le dije a este policía, ¿sabes? Que más que tener miedo por el libro, recuerde que hay una verdad y esa verdad se llama Jesucristo, que es lo más importante. Yo en mi corazón, hermanos, cada vez que veo eso, fui al infierno, fui al cielo, hablé con ese, hablé con el otro, vi esto, vi lo otro, vino a mi mente este pasaje. Hay un cima, hay una gran cima, le dice Abraham al rico. Nadie puede pasar de allá para acá ni aquí para allá. Ahora, yo quiero decirle algo y no me malinterprete. Ojo lo que le voy a decir, hermanos. No estoy contradiciendo a Abraham, pero entienda bien lo que le voy a decir. Yo creo que sí hay una puerta de allá para acá y de aquí para allá. Sí la hay, escuche, me están grabando, ¿verdad? Por lo que voy a decir. Sí hay una puerta, pero esa puerta es en vida, no en la muerte, hermanos. Si hay una puerta para pasar de la condenación a la vida eterna, y hay una puerta para pasar de la vida eterna a la condenación. En vida, porque en el momento de la muerte se cierra para siempre. Si usted está en condenación, o si alguien está en condenación, si hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Sí hay una puerta, pero esa puerta es en vida. Me voy a entender, después de la muerte, no hay. Y usted me va a respetar lo que le voy a decir, respetando su posición, su opinión, hermanos. A mí me cuesta creer eso, que fui al infierno, hablé con el diablo me dijo que nos tomáramos un café. Cosas así, hermano, hay un libro. No me gusta que me graben, ¿verdad? Hay un libro, yo lo leí un libro, ahí me lo tengo ahí, yo creo. No, ya lo quemé un montón de libros y fue el primero que eché. Una mujer que habla con el diablo. Y el diablo le dice aquí, vaya acá y no sé qué. Y tipo, el diablo no es el padre de la mentira. Y el libro es con las conversaciones que tuvo con el diablo. Aquí le cree uno. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. Nadie puede pasar. Ya no hay forma de salir de la condenación eterna después de la muerte. No hay paso. Y es la dura realidad de millones en este momento que están diciendo, ¿por qué desprecié la misericordia de Dios? No hay, hermano, la oportunidad es aquí en vida. La puerta está abierta en vida. Si alguien está en condenación y quiere venir a la vida eterna, se puede pasar, pero en vida. En muerte no. La puerta se cierra. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos creen esto en esta mañana? Seguimos. Verso 27, ya vamos terminando, mis hermanos. 5 minutos, denme 5 minutos. Verso 27. Entonces, el rico le dice, permítame hacer un paréntesis para que no se me vaya, hermanos. Aclaro. El rico no está en el infierno por ser rico, ni Lázaro está en el cielo por ser pobre, ¿verdad? ¿Ok? Porque a la luz de la Biblia hay ricos que están en el cielo y hay pobres que están en el infierno. Y se los dejo de tarea.
Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Vale, doy una pista. ¿Sí saben o se los digo? ¿Ah? Abraham era rico, ¿o no? ¿Ah? Abraham tenía riquezas, ganado, todo lo tenía Abraham. ¿Ah? Y había uno que era muy pobre, que la Biblia dice que está en el lugar que le corresponde. Aquel que vendió a Jesucristo por 30 monedas. Entonces, aclaro, no vayan a decir que el pastor dijo que todos los ricos van para el infierno y todos los pobres van para el cielo. Eso no es así, ¿verdad? Aclaro. Verso 27. Entonces el rico le dice a Abraham: te ruego pues que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Usted se puede imaginar es que no hay palabras, hermanos, para expresar lo que este hombre está sintiendo. Y llega tal momento que en el infierno reconoce, en el lugar de condenación, el poder que tiene la predicación, el testificar. Oiga, ¿quién le está diciendo a Abraham? Váyalo, mándalo para que testifique. Él mismo le dice: vaya, mándelo para que testifique. En condenación reconoce la importancia que tenemos de testificar en Cristo Jesús. Nunca pudo haber creído en una predicación, o tal vez nunca, o siempre ignoró la predicación. Lastimosamente, mis hermanos, muchos llegarán a valorar el poder de la predicación y de la palabra cuando ya sea demasiado tarde. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Y por eso somos iglesia bíblica. Y por eso es que nos esforzamos para que la iglesia entienda el poder que hay en la palabra. Domingo a domingo me subo al púlpito, domingo a domingo, agarro el micrófono y le digo a la iglesia: hermanos, hoy vamos a ver la gloria de Dios. Hoy vamos a experimentar la gloria de Dios a través de la palabra de Dios. Porque si algunos esperan experimentar la gloria de Dios a través de gritos, brincos, alaridos, no es así, hermanos. Aquí está la gloria de Dios. Aquí experimentaremos el poder que tiene esto. El rico la reconoció o lo reconoció estando en tormentos. Qué triste, qué duro, qué realidad más fuerte. Termino, verso 29. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Entonces él le dijo: no, padre Abraham, no. Pero si alguno de ellos fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Les pregunto en esta mañana, para terminar, hermanos, ¿tuvo razón o no tuvo razón Abraham con estas palabras? Abraham les dice: no, ni aunque alguno se levante de los muertos, lo escucharán. ¿Sabe por qué creo esto, hermanos, fielmente en mi corazón? Y con eso quiero terminar ahora sí. Porque ya hubo uno que se levantó entre los muertos. Ya hubo uno que venció la muerte. Y aún así, hay muchos que no creen. Las palabras de este hombre en tormento es: envía a él o a alguno entre los muertos para que le predique y así se arrepientan. Ya hubo alguien que se levantó entre los muertos, y aún así es menospreciada la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Esta mañana hemos escuchado a la luz de la palabra los deseos de un condenado a la eternidad en condenación, valga la redundancia. Yo creo que todavía estamos a tiempo, hermanos. Creo que todavía estamos a tiempo para que valoremos la obra de Cristo, para que testifiquemos, para que compartamos, para arrepentirnos de nuestros pecados y para recibir la salvación que únicamente a través de Jesucristo recibimos. No hay nada más maravilloso que poder caminar con la certeza de que a través de Cristo Jesús tengo vida eterna. Y que llegará el día, no sabemos cuándo,
que de la misma manera que Lázaro fue escoltado por ángeles, así el Señor nos mande escolta para llevarnos a su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar en esta mañana. Padre, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, espero a la luz de las Escrituras haber sido lo más claro, conciso y directo con este mensaje, Señor. Que tu palabra produzca el efecto que solo ella puede producir en nuestros corazones, Señor. Porque aquí dice la Escritura, hoy es el día de la salvación. Y hoy queremos reconocer a través de Jesucristo la vida eterna, la herencia eterna que tenemos por haber nacido de nuevo. Gracias, Señor, por el privilegio que me diste de poder compartir este mensaje con tu iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí reunidos y aún a los que no vinieron también bendícelos, Señor. Tu palabra sea ese alimento que necesitamos. Y que como le digo a la iglesia allá en Jesús María, lo digo hoy en esta mañana, que podamos ver la gloria de Dios cada día a través de la Escritura. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, a todos. Que Dios les bendiga.